juntan como muchos conceptos para ver. Vamos entonces a empezar con la corrección de este TP, de la unidad 24 de circulatorio, y después corregimos los ejercicios que les había dejado como tareita. ¿Los pudieron hacer? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bien. Bueno, antes de arrancar, recuerden, por si alguno no se conectó ayer, de agendar el examen de esta unidad junto con Inmune, que como les dije, la van a rendir fuera de hora, así que va a estar habilitado desde la mañana del 8 de octubre, que sería el viernes que viene, hasta el lunes 11, que también es feriado, hasta la noche, para que ustedes se organicen para ver cuándo la rinden, teniendo 1 hora y media para rendir. Va a tener 30 preguntas de la misma forma que el último examen, y de ahora en adelante, vamos a rendir 30, no 25 como estaban rindiendo, porque bueno, vamos a ir acrecentando un poquito la cantidad del número de preguntas, y la verdad es que la Facu, por lo menos con el modelo del año pasado, y yo creo que este año va a ser igual, lo que pasa que, bueno, siempre dan aviso a último momento, van a tomar 30 preguntas. Igual les voy a pasar un modelo de examen de 40, que era lo que se evaluaba antes de la pandemia, por las dudas, para que no llegue a suceder que a último momento lo cambien. Yo lo dudo porque en realidad tiene que ver con el tiempo, que ustedes pueden estar dentro de un lugar. De todas maneras, la relación es la misma. O sea, o rinden 30 preguntas en 1 hora y media, como hicieron en el ingreso de este año, o históricamente se rindieron 40 en 2 horas. O sea, que en realidad sí sacan la relación de tiempos igual, pero bueno, por ahí uno no se siente igual rindiendo 30 o 40 preguntas, así que vamos a hacer algún modelo, pero por lo menos vamos a estabilizar en este número que son las 30 preguntas. Les vamos a dar 1 hora y media ahora, pero después vamos a tratar de rendirlo en 1 hora y cuarto, porque si bien la Facu les da 1 hora y media para rendir 30 preguntas, siempre el estrés de la Facu hace que los primeros minutos se demoren más. Entonces la idea es que ustedes acá logren rendirlo en un poquito menos de tiempo para que no les jueguen contra el tiempo en el examen de la Facu, ¿sí? Así que ojo, ese examen que va a estar habilitado el fin de semana va a tener 1 hora y media, pero ya desde el siguiente, en 1 hora y cuarto, van a tener que meter esas 30 preguntas. Es importante que ya a esta altura estemos controlando el tiempo, o sea, tengamos noción de cuánto tiempo nos demoramos en hacer un ejercicio, en responder una pregunta. Sobre todo en biología se aparecen algunas preguntas de resolución, como puede suceder en circulatorio, que como les dije, no es lo más común, pero puede aparecer algún cálculo, algún problema de genética, que generalmente es el que nos desbarajusta todo el tiempo, dejarlo para el final, ¿sí? Entonces vamos a ir entrenando también esto del tiempo, que es importante. Bueno, comenzamos entonces con este TP. Ah, me quedaron marcadas esperen, las opciones de lo que había puesto antes. Oh, no, lo voy a tener que volver a cerrar. Así no me aparecen todos resaltados. Bueno, la primera, mientras que les voy abriendo el TP de vuelta. ¿Qué pusieron? ¿Qué opción marcaron? Da igual ahí como que la vieron. Yo marqué Yo la... marqué la... ¿Y tuvieron dudas? O sea, ¿empezaron a dudar sobre algunas de las opciones o no? ¿O estaba claro por qué era la A? ¿Por qué marcaron esa? Yo en realidad la marqué porque descarté las otras, pero la B Bueno, también me había dado dudas, porque no sabía si era lo que, o sea, si la cascada directamente hacía que formaba esa red, o cuando las dos cascadas la terminaban. no, las cascadas son indistintas cuál comienza y cuál se une. La verdad es que es muy difícil que se active una y no se active la otra, porque cuando hay una lesión de un vaso, siempre se activan las dos. Lo que pasa que, ¿por qué te da la cascada extrínseca e intrínseca? Porque en realidad hay coágulos espontáneos que se forman todo el tiempo en el cuerpo y que se forman por la cascada intrínseca, no la extrínseca, porque no hay una señal de afuera y no hay una ruptura de un vaso. Igual se forman coágulos. Igual la antitrombina 3 todo el tiempo te está degradando fibrina que se forma espontáneamente, por cualquier motivo, o sea, cualquier enlace o cualquier molécula que se amontona puede tender a agregarse. Lo que pasa es que el estímulo más fuerte es cuando obviamente hay contacto de la sangre con el colágeno del endotelio. Entonces ahí se potencia. Pero la llegada de una y de la otra, ¿sí? Es como que se va activando más en proporción de uno u otro, pero no es la sucesión
de uno y otro, sino que simultáneamente hay un montón de factores en la circulación, ¿sí? O sea que cuando yo veo una trombina, no sé quién la activó. O sea, si venía de una cascada o venía de otra. Si hay una diferencia en tiempo, que eso también es importante, en cuánto tiempo se activa una u otra, de forma que yo pueda hacer más eficiente el proceso de coagulación cuando hay un corte de un vaso. ¿Se entiende? Pero siempre se van activando uno y otro, incluso algunos se activan espontáneamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, en la primera estaba mal y tienen que saber, primero, el primer paso de la coagulación sanguínea sí o sí es la vasoconstricción. Pero además de eso, el segundo paso, que es la formación del tapón hemostático blanco, encima no hay agregación plaquetaria si no hay activación previa. Entonces encima es como media dudosa porque aunque me hubiera dicho el segundo paso, tendría que ver a ver si es la más correcta o no, porque es verdad que en el segundo paso hay agregación plaquetaria, pero no hay agregación de plaquetas si antes no se activa. O sea, es activación y agregación. Eso sí es una sucesión. Si no se activa la plaqueta para estimular los receptores para que se empiecen a agregar, no se agregan, porque si no deberían activarse antes. Imagínense que se estarían agregando todo el tiempo. Si bien se forman algunos coágulos espontáneos, tendríamos todo el tiempo la sangre que estaría coagulándose, lo cual dificultaría la perfusión a los tejidos, ¿sí? Entonces, en el segundo paso siempre hay activación y luego una agregación, pero el primer paso, como me dice acá, no es la agregación plaquetaria, sino que el primer paso hace referencia a la vasoconstricción. Bien, en la 2 era un poquito complicada de entender, uno tenía que ver una sucesión y ver algún dato que fuera como erróneo, más allá de que hubiera una sucesión, porque me dice marque la asociación correcta. No me está diciendo cuál es el que desencadena cada uno, porque si fuera así, como que casi todas estarían incorrectas. O sea, tengo que ver la asociación, de que todos los parámetros estén más o menos en la misma línea y sean lógicos. Es verdad que el aumento de adrenalina aumenta la vasoconstricción y el aumento de la vasoconstricción puede aumentarme el gasto cardíaco. Sin embargo, no es el aumento de la adrenalina la que produce un aumento de la frecuencia cardíaca, perdón, porque eso lo hace en realidad directamente el marcapaso. Está bien, llega adrenalina también al marcapaso, aumenta la permeabilidad del calcio, también llega por las fibras simpáticas, que es más importante. O sea, puedo estar dando vuelta entre esas tres opciones y podría decir sí por esto, sí por... Pero bueno, podría haber una relación. Ahora, nunca va a haber una presión más baja. O sea, todo lo que aumente el gasto cardíaco me va a desencadenar un aumento de la presión, nunca una disminución. O sea que en realidad, más allá de todas las otras variantes, quién lo estimula, si esa adrenalina cómo viene a nivel hormonal o viene a nivel nervioso, nunca el aumento de gasto cardíaco, de la frecuencia y la liberación de adrenalina va a poder llevar a una disminución de la presión. Entonces esa la descarto. La segunda me dice, la disminución de vasopresina me aumenta la presión, me aumenta la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco. A ver, la disminución de la vasopresina nunca va a llevar a aumento de la presión, porque la vasopresina es la que hace vasoconstricción. El aumento de la vasoconstricción aumenta el volumen de eyección, lo cual aumentaría el gasto cardíaco y aumenta la presión. Puede ser que por mayor cantidad de llegada de sangre al corazón o por otra señal en realidad que venga también desde el mismo circuito que no tiene que ver con la vasopresina. Pero a ver, digo, si se estimula la liberación de vasopresina es porque hay una baja presión y puede ser que también el bulbo detecte y le diga vía nerviosa, simpática al corazón, che, aumenta también la frecuencia cardíaca. Entonces, puede ser que yo estas tres variables las encuentre aumentadas en simultáneo, pero nunca por una baja de vasopresina. O sea, es el dato ahí que desencaja totalmente. La C, que es la que tenían que marcar, por ahí presta confusión o la sacaban por descarte, porque no es la disminución de FAN la que ocasiona todos los otros fenómenos, pero sí es verdad que si yo tengo un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la presión, un aumento de la frecuencia cardíaca, no va a ser por disminución, o sea, digamos, no va a ser por aumento, perdón, de FAN, que hace todo lo contrario. Recuerden que el FAN, el factor natriurético auricular, fomentaba la liberación de sodio por orina, o sea, la natriuresis y la diuresis, y eso disminuye la presión. O sea que no tengo disminución de FAN y disminución de la presión. O sea, son inversamente proporcionales. Si tengo disminuido el FAN, puede ser que otro factor me esté aumentando el gasto cardíaco, la presión o lo que fuera, pero como son inversamente proporcionales y la relación está expresada, es la que tenían que marcar. Es la única que yo puedo encontrar una asociación correcta, que todos esos parámetros estén siendo aumentados por algún factor y que el FAN esté bajito. En la D,
me dice aumento de angiotensina 2, que es un vasoconstrictor, eso aumenta la presión, también hay un aumento de la frecuencia cardíaca, pero me dice gasto cardíaco disminuido. Si el gasto cardíaco disminuye, la presión disminuye. Son directamente proporcionales y no inversos. ¿Sí? Es más, la frecuencia cardíaca aumentada también aumenta el gasto cardíaco, salvo que sea compensado en mucha proporción con el volumen de eyección, que es prácticamente imposible que yo aumente la frecuencia cardíaca y que el volumen sistólico disminuya tanto para mantener constante el gasto cardíaco. Igual si lo logra, si se estabiliza el gasto cardíaco, debería estabilizar la presión. O sea, lo que más me hace ruido acá es que estos dos parámetros no pueden ser inversos. Siempre que haya aumento de gasto cardíaco, hay aumento de la presión, como habíamos visto en la relación de los distintos factores que regulan la presión. ¿Se entiende? ¿Alguno tuvo duda con esta? Yo, pero ahora ya que la explicó, no. Bien. Bien, perfecto. Vamos entonces a la 3. La 3 me dice existe una diversidad de sistemas circulatorios en las distintas especies y tengo que marcar la que es correcta. La primera me nombra las lombrices de tierra. Recuerden que las lombrices de tierra son anélidos y si bien son invertebrados, son las únicas que tienen un circuito circulatorio cerrado con 5 pares de corazones que van a impulsar la sangre hacia un vaso central que después va a distribuir hacia todos los tejidos. ¿Por qué poseen válvulas? Porque en realidad la posición del anelio, la lombriz de tierra que se arrastra contra el suelo, hace que por una cuestión de gravedad no vaya ni hacia un lado ni hacia el otro la sangre. Entonces necesito válvulas para que me garanticen la llevada, digamos, de la sangre hacia los pares de corazones. Cosa que no pasa en nosotros. Por ahí nosotros yo necesito válvulas en el sistema venoso, pero no en el arterial, porque el arterial va a favor, primero tiene una alta presión, y además va a favor de la ley de gravedad. O sea, la mayoría de los vasos van para abajo, entonces al ir para abajo caen por la misma posición anatómica del cuerpo y no necesitan ningún tipo de válvula. Y uno dice, bueno, no, pará, pero desde el corazón para arriba los vasos tienen que ascender. Y bueno, para eso la presión con la cual sale la sangre desde el ventrículo izquierdo, que las coronarias, las carótidas y las subclavias, que son las ramas que salen hacia la parte superior del cuerpo, que va en contra de la ley de gravedad, no necesitan válvulas, con la presión le alcanza. O sea, con la presión que tienen las arterias y la vasoconstricción que va haciendo el músculo liso de las arterias. La B me dice los peces presentan un circuito simple. Hasta ahí vamos bien. Me dice que presenta un corazón con un aurículo y un ventrículo, también va bien. Pero me dice que la aorta dorsal lleva sangre de la aurícula a las branquias para oxigenarse. Los peces tienen un corazón con 2 cámaras nada más. No separan bien la sangre oxigenada y desoxigenada. Pero a ver, la sangre llega cargada de oxígeno desde las branquias y entra a la aurícula, sale por el ventrículo y se va a repartir hacia todo el cuerpo. O sea, la aorta dorsal que sale desde el ventrículo, porque es la rama de la arteria siempre, las arterias salen desde los ventrículos, van hacia el cuerpo a llevar el oxígeno, pero no a las branquias. Las branquias las recorren a la vuelta del circuito cuando tienen que oxigenarse y volver al corazón para ir a repartir de nuevo hacia todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, la aorta dorsal no me lleva la sangre a las branquias, sino que la aorta dorsal la lleva al cuerpo y la vena que regresa a la aurícula del corazón es la que regresa desde las branquias que acaba de oxigenarse. En la C me dice que... Sí, Martín. Una pregunta, porque yo ya había leído en el apunte que decía, o sea, que en las branquias se oxigenaba, pero que estaría mal, que es en la aorta ventral. Claro que no es la aorta, que sale de la aurícula la que lleva a las branquias. Sí, las branquias oxigenan, digamos, el intercambio respiratorio en los peces, así como nosotros ocurre en los pulmones, ocurre en las branquias. Pero no es la aorta dorsal la que lo lleva a las branquias. Es las branquias oxigenan y regresa por una vena al corazón la sangre oxigenada, digamos. Eso es lo que está mal, la parte del recorrido. ¿Entiende? Sí, sí, se entiende. Véanlo en el dibujito que se ve bien, cómo lo que está regresando al corazón es una vena, no la arteria. Recuerden que siempre el corazón lo que saca son arterias y lo que regresa es vena. Eso es una regla general. Es verdad que en el circuito doble nuestro, la sangre oxigenada y desoxigenada depende del corazón derecho e izquierdo, que esto en los peces no se ve. Pero siempre lo que llega al corazón es una vena
y lo que sale es una arteria. La arteria que sale del pez va a oxigenar el cuerpo, ya viene la sangre oxigenada de la branquia. La C me dice que las esponjas, moluscos y artrópodos tienen un circuito circulatorio abierto. Es verdad que los moluscos y los artrópodos tienen un sistema circulatorio abierto, pero no las esponjas. Las esponjas son poríferos y no tienen sistema circulatorio. Respiran e intercambian sustancias por simple difusión con el medio, pero no tienen sistema circulatorio directamente. Y en la D me dice que en anfibios y reptiles hay 2 aurículas y un ventrículo, lo cual está bien. La sangre se mezcla, bueno, parcialmente, pero me dice, por ende, la que se dirige a los pulmones y al cuerpo presenta la misma composición de oxígeno y dióxido de carbono. No, esto no está bien, porque si bien el anfibio y el reptil tienen 2 aurículos y un ventrículo, en realidad se las ingenian para tratar de separar la sangre lo mejor que pueden. El anfibio hace un latir asincrónico de las aurículas. Un anfibio, como un sapo, lo que hace es late la parte derecha, late la parte izquierda, entonces como que va bombeando. Es como que el corazón, cada vez que bombea sangre a los pulmones, bombea sangre al cuerpo. Bombea a los pulmones, bombea. Entonces el ventrículo es como que va expulsando por cada uno de los latidos sangre más cargada en oxígeno y otra más en dióxido de carbono. Esa asincronicidad es lo que le permite medianamente separar la sangre y que se mezcla, pero no tanto. O sea, hasta acá está bien la pregunta. Es verdad que la sangre se mezcla, pero ya que tenga la misma concentración, no, porque si no, no tendría ni sentido. Ahora, el reptil no tiene esta asincronía en las aurículas porque tiene un pequeño tabique que se llama septum, no está perfectamente tabicado, pero tiene un pliegue que hace que la sangre cuando se bate de las aurículas llegue al ventrículo y hace como una reverberación, como que rebota cada uno en su lado y se redirige en realidad hacia los vasos. Entonces, tratan con ese pseudo tabique lograr separar que, bueno, después reptiles como los cocodrilos y como algunos lagartos han logrado realmente tabicar el corazón como un ave o un mamífero, ¿sí? Tenerlo perfectamente dividido. Entonces, ¿la sangre se mezcla? Sí, pero hay un mecanismo para tratar de que se mezcle lo menos posible y que llegue con sangre, con más carga de oxígeno al tejido que al pulmón, ¿sí? No es que da lo mismo, ¿sí? Se dirige y tiene la misma composición. En la 4 me dice, marque lo correcto respecto a la presión sanguínea. Dice, depende del gasto cardíaco exclusivamente. No. ¿De quién depende también? De la frecuencia. ¿De quién depende la presión? ¿Cómo era la fórmula de presión? ¿Gasto cardíaco por qué? Por la frecuencia cardíaca. No, la frecuencia cardíaca era parte del gasto cardíaco. La presión es gasto cardíaco por resistencia periférica. Entonces no depende nada más exclusivamente del gasto cardíaco, depende también de lo que ofrecen los vasos para resistir el paso de la sangre. O sea, la resistencia periférica total. La presión arterial media es igual a la diferencia de la presión sistólica menos la... No, sabemos que la presión arterial media o PAM se calcula, como vimos ayer, 2 veces la diastólica más la sistólica dividido 2. Es verdad que la definición de la PAM es la presión de perfusión de los órganos, por eso es la que tenían que marcar como correcta, y en la D me dice las pequeñas variaciones en la viscosidad sanguínea modifican considerablemente los valores de la presión, lo que está mal es esto. Sí es verdad que lo modifican, pero no considerablemente. Se considera que lo que más modifica la resistencia periférica es el tamaño del radio. Acuérdense que el radio estaba elevado a la cuarta. Entonces, al estar elevado a la cuarta, pequeñas modificaciones lo modifican mucho la resistencia periférica y por ende la presión, pero no la viscosidad sanguínea. O sea, puede estar un poquito más viscosa, pero no modificarlo tanto. Pregunta 5. Todas las siguientes características respecto del corazón humano son correctas, excepto. Acá lo que teníamos mal, me está hablando del recorrido de la sangre, es que el ventrículo izquierdo impulsa la sangre oxigenada, hasta ahí está bien, pero no al circuito pulmonar, sino al circuito sistémico. Desde el ventrículo izquierdo sale por la aorta la sangre hacia toda la circulación sistémica y no pulmonar. 6. El sistema linfático es un sistema paralelo a la circulación sanguínea que transporta la linfa y tengo que marcar la que es incorrecta.
Lo que está mal es esto, que es lo que le dije que tuvieran en cuenta ayer, el nombre del conducto. Del lado derecho es el conducto linfático derecho. El conducto torácico está del lado izquierdo. Es el único error, todo lo otro está bien. Me está hablando de las características comunes del sistema linfático, lo que recuperan por día, bueno, todo lo otro está perfecto. 7. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea un ventrículo, ¿sí? Izquierdo o derecho, en un minuto, bien, y se calcula, bueno, me da la fórmula. Tengo que marcar lo que está mal. Si bien el gasto cardíaco trata de ser compensado por los ventrículos, por más de que uno expulse un poquito más de sangre, otro menos, en realidad el gasto cardíaco se define así. La sangre que bombea el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar o el ventrículo izquierdo hacia la aorta. O sea que el volumen por unidad de tiempo que yo bombeo depende, en uno obviamente hay un vaso más grande, en otro más chico, entonces el gasto cardíaco como variable se mantiene constante, pero lo que no es igual es la presión con la cual se expulsa en ambos ventrículos. Esto está claramente expresado en el cuadernillo y les dice que la presión desde el lado derecho, o sea, hacia el pulmón, es unas 5 veces menor que en la presión sistémica. O sea, aproximadamente el ventrículo izquierdo bombea la sangre con 100 milímetros de mercurio y el ventrículo derecho solo con 20 milímetros de mercurio, porque tiene que hacer un recorrido más chiquitito, entonces saca con menos fuerza, obviamente. Acuérdense que la presión es fuerza por unidad de superficie. ¿Para qué voy a expulsar con tanta fuerza si tengo que hacer un recorrido más cortito? La 8 me dice que el óxido nítrico, bueno, me habla del óxido nítrico y me dice que marque la que está mal. Fíjense que este es un error muy grueso. Si bien la C me dice una vez liberado, difunde, inhibiendo la agregación plaquetaria, además viaja hacia el músculo liso de las arterias. Miren, inhibir la agregación plaquetaria puede ser, no directamente, pero bueno, inhibe la agregación porque al hacer vasodilatación es lo contrario a lo que necesito para agregar las plaquetas. Pero no viaja por el músculo liso porque es un gas. Tiene efecto autócrino o parácrino, no endocrino, no viaja así. Pero el error muy grueso de la D es que dice produce vasoconstricción. El óxido nítrico es un potente vasodilatador local, pero un vasodilatador. Ya sea que lo libere el sistema nervioso, como lo vimos como una neurohormona, porque esa vasodilatación en los circuitos de la memoria hace que llegue más sangre y por eso el óxido nítrico era un neurotransmisor que participaba en la memoria. O ya sea acá en el corazón porque hace vasodilatación para evitar un infarto, en donde sea, pero siempre vasodilata, no vasocontrae. El mecanismo que me decía estaba bien, pero no hace vasoconstricción. La 9 me hablaba, bueno, acá lo que tengo que ver es cuál es la opción que esté incorrecta en base al impulso que se genera del corazón y me habla de todo lo que genera el latido cardíaco. Si bien todas las opciones me hacen como un repasito de lo que pasaba en el nódulo sinoauricular, aurículo ventricular, que todo está bien, lo que está mal acá, está bien que se desacelera en el aurículo ventricular, pero me dice las fibras tienen mayor diámetro, y no es mayor diámetro, es menor, justamente porque tienen menor diámetro, retrasan o demoran unos 100 milisegundos el latir, y gracias a eso laten las aurículas primero y luego los ventrículos, ¿sí? O sea que ese era el único error de esa opción. Las otras están bien y me hace una comparación del nodo auriculoventricular, el nódulo sinoauricular, el haz de His y cómo se propaga hacia todo el cuerpo. En la 10 teníamos que marcar cuáles eran los signos que podían ser por variación de la presión arterial. Fíjense que esto ya lo habíamos visto en regulación de la temperatura. Palidecer de frío o enrojecer la piel de frío era vasodilatación o vasoconstricción periférica. Bueno, de la misma manera, no solo para la regulación de la temperatura a nivel local, los vasos pueden abrirse o cerrarse, sino que se puede producir vasoconstricción o vasodilatación a nivel de distintos lugares, incluso regulado por el sistema límbico mismo. Cuando yo me ruborizo de vergüenza, es porque en esas zonas el sistema límbico indica una dilatación de los vasos sanguíneos, por eso me ruborizo, o sea, el color rojo se ve por la presión. Palidecer de miedo pasa lo mismo, tiene que ver con una conducción del sistema límbico y por la inervación del sistema nervioso autónomo, pero también tiene que ver con la presión arterial. O sea que la presión arterial va a influir a que llegue más sangre o menos sangre, no sé, al riñón, o que yo vea la piel más roja o la vea más blanca, o el enrojecimiento, por ejemplo, por un proceso inflamatorio. También tiene que ver con la presión. O sea, al fin y al cabo la presión arterial tiene que ver con todo, porque es la cantidad de perfusión que le va a llegar a un tejido. Me pusieron 4 ejemplos, me podrían haber puesto 1,5 millones. La 11 me dice, me habla del suero,
y tengo que marcar la opción correcta de acuerdo a la composición del suero y del plasma comparado. La me dice, el plasma posee todos los factores de la coagulación menos el fibrinógeno. No, el fibrinógeno forma parte de una proteína plasmática, así que esto es lo que está mal. El suero posee solamente fibrinógeno. No, justamente es lo que no posee. No posee fibrinógeno y factores de coagulación, porque cuando el plasma coagula, si yo retiro el coágulo, lo que me queda es suero. ¿Sí? Entonces, es menos el fibrinógeno y menos algunos factores de coagulación, y como me dice la C, también un poco más de concentración de serotonina, porque cuando hay un proceso de coagulación, las plaquetas liberan serotonina. Entonces, el suero tiene más serotonina que ha quedado ahí liberado de las plaquetas y tiene menos cantidad de factores de coagulación y de fibrinógeno porque es lo que formaron el coágulo. Y eso justamente, ese resto, digamos, es lo que le llamo suero. Y me dice el plasma solo contiene serotonina. Bueno, no, primero que tiene menos serotonina que el suero y aparte solo contiene eso, no. El plasma tiene albúmina, tiene fibrinógeno, tiene factores de coagulación, bueno, tiene todos los factores que ya hemos estudiado en la composición sanguínea. Por último, me dice la 12 sobre las capas del corazón, marque la opción correcta. La primera me dice la capa medio o miocardio tiene el mismo espesor en las 4 cavidades. No, chicos. El ventrículo izquierdo es mucho más grueso, el derecho le sigue y las aurículas tienen una pared mucho más fina. ¿Por qué? Por la fuerza que tengo que hacer expulsando la sangre. Mientras más fuerza tengo que hacer, la capa muscular va a ser más gruesa. La B me dice el endocardio es la capa del corazón que se encuentra en contacto con el líquido pericárdico. No, el endocardio es la capa más interna, así que está en contacto con la sangre. El líquido pericárdico está entre las 2 capas del pericardio, que es la capa externa a las 3 capas del corazón. El miocardio no es músculo liso, es músculo cardíaco, como ya sabemos, y la D me dice el pericardio visceral corresponde al epicardio, que es la correcta, porque recuerden que de las 3 capas del corazón, endocardio, miocardio y epicardio, el epicardio coincide o se superpone al pericardio visceral, que sería la capa que recubre el corazón. Después de ese pericardio visceral encuentro la otra capa del pericardio fibroso y entre medio este líquido pericárdico, que son capas de tejido conectivo que rodean y protegen el corazón, pero que no forman parte del corazón. Pero ese pericardio visceral sí está como fusionado con el epicardio, porque es tejido conectivo. Entonces como que no se ve bien el límite si viene de afuera el origen embriológico, digo, o de adentro del corazón, entonces como que decimos que es una superposición de capas. Perdón, he ido rapidísimo, pero lo que pasa es que ya les robé como un montón del recreo. ¿Tienen alguna duda que ha quedado el práctico? No, ¿No? Bueno, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mandarles las 2 respuestas de los problemitas que tenían que hacer, porque no vamos a alcanzar a corregirlos. Se los mando ahora al